¿Te has preguntado alguna vez por qué existe ese debate entre capitalismo y socialismo? ¿O por qué la brecha entre ricos y pobres parece hacerse cada vez más grande? ¿O por qué es tan difícil conseguir trabajo? Yo lo dije primero. Soy Horacio y bienvenido a Freakonomics. Este primer video se basó en un artículo que encontré en la página www.mises.org.es, cuyo enlace les dejaré aquí abajo en la descripción del video. Este artículo se basa a su vez en el libro Economía en una lección del autor Henry Hazlitt, el cual nos dice que en la economía, a diferencia de otras ciencias, existen más sofismas, más falacias que ninguna otra ciencia conocida por la humanidad. Esto porque existen intereses creados por ciertos individuos, por grupos de personas. ¿Y qué es lo que buscan estos individuos? Pues beneficiarse a expensas de los demás. Una segunda falacia que el autor nos explica es que existe una tendencia de los individuos a solamente ver los efectos a corto plazo. Y aquí radica la diferencia entre una buena economía y una mala economía. Una buena economía va a tener una visión a largo plazo, no solamente va a ser reaccionaria, no solamente va a ser inmediatista. Así también tiene que integrar en su análisis, al momento de realizar una política económica, también los efectos sobre todos los grupos que pueda tener y, como había dicho, las consecuencias a largo plazo. En una primera instancia, todo esto parecería ser una tarea fácil, pero no lo es. Esto porque existen conductas que no parecen obedecer la lógica, lo racional día a día. Por ejemplo, los niños saben que si comen demasiados dulces van a enfermar, pero a pesar de ello lo hacen. O las personas que tienen una vida de Don Juan se exponen a riesgos como el chantaje y la enfermedad, pero de todas formas siguen con ese modo de vivir. Ahora también en el ámbito económico, pero aún personal, las personas ociosas y derrochadoras saben que en medio de su glorioso derroche se están dirigiendo con seguridad a un futuro de deuda y miseria. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. De forma más aterradora, en el campo de la economía pública, estas verdades se practican todos los días en gobiernos. Por ejemplo, hay economistas que recomiendan el derroche a escala nacional como forma de salvación económica. La virtud era el ahorro, ahora la virtud es gastar. Cuanto más derroche, mejor. Cuando alguien les pregunta cuáles van a ser las consecuencias de tanto derroche, de tanto endeudamiento, responden con palabras frívolas como: en el largo plazo todos estaremos muertos. Y estas frívolas palabras pasan por sentencias de máxima sabiduría. Lo trágico es que hoy es el mañana que el mal economista nos pidió ayer que ignoráramos. Las consecuencias de políticas económicas erróneas pueden hacerse evidentes en meses, años o incluso décadas, pero de todas formas se encuentran ahí y van a desatarse con todo lo que deban conllevar, como una enfermedad que se incuba. Sí, lo sé, todo esto podría sonar muy catastrófico, muy alarmista, muy especulador. ¡Vamos a morir todos! Pero debemos analizar cuáles son las consecuencias de subvenciones, bonos, subsidios, programas, proyectos. Debemos observar quiénes son los beneficiados, cuál es el costo, quién va a financiar ese costo. Así pues, el autor nos dice que la economía puede reducirse a una sola lección y a una sola frase, la cual es: el arte de la economía consiste en observar no solamente los efectos a corto plazo y sobre un determinado grupo de individuos de cualquier acción o política, sino consiste en observar los efectos indirectos y futuros y sobre todos los grupos de cualquier acción o política. Si alguna vez estos nuevos economistas se ponen a analizar todas las consecuencias de sus acciones y políticas y recomendaciones, se encuentran que son políticas reaccionarias, son inmediatistas y incluso llegan a encontrarse de acuerdo con el mercantilismo del siglo XVII. Estos nuevos economistas, al momento de exponer sus ideas, solamente cuentan con una media verdad, pues sus políticas son reaccionarias, son sectarias, pero la respuesta consiste en hacerles ver la otra mitad,
lo que no están considerando, los efectos indirectos. Hasta aquí se ha explicado la naturaleza de las dos falacias fundamentales que surgen en la economía, pero el autor recurre a un ejemplo mucho más ilustrador. Vamos a verlo. La ventana rota o los beneficios de la destrucción es un cuento de Frédéric Bastiat, un escritor, legislador y economista francés del siglo XIX. Relata sobre un joven otro truán, así está mejor, quien lanza una piedra al escaparate de una panadería. El vendedor, por supuesto, sale furioso, pero el chico ha desaparecido. Mira, maldito bromista de segunda, si averiguo quién eres, voy a hacerte pedazos. Una multitud se reúne afuera y algunos comentan al panadero que después de todo, la desgracia tiene su lado bueno, porque lo que vaya a gastar el panadero en comprar un nuevo cristal, por ejemplo $50, va a ayudar a un cristalero, el cual a su vez podría comprar artículos de otros comercios y estos podrán expandir sus negocios, formando una cadena de la cual no se vislumbra fin. Después de todo, si las ventanas no se rompieran nunca, ¿qué pasaría con el negocio del cristal? Una primera conclusión es que la ventana rota continuará proporcionando dinero y empleo en círculos cada vez más amplios, y el tipo que lanzó la piedra, lejos de ser una amenaza pública, sería un benefactor público. Realmente eres el rey de reyes. La multitud tiene razón, al menos en su primera conclusión. Pero analizando un poco más, el panadero se quedará sin $50, que estaba pensando gastar en, no sé, un traje nuevo. Pero como tiene que reemplazar una ventana, va a tener que arreglárselas sin el traje, y en lugar de tener una ventana y $50 para un traje, debe conformarse con la ventana y ningún traje. Si pensamos en él como parte de la comunidad ha perdido un traje nuevo, que habría aparecido en caso contrario, y es exactamente más pobre en esa cantidad. La ganancia del negocio del cristalero, en resumen, es sencillamente la pérdida del negocio del sastre. No se ha añadido ningún empleo nuevo. Ojo, con esto no estoy diciendo que la economía es un juego de suma cero, pero los espectadores solo ven lo que está delante de sus ojos, el panadero y el cristalero. Olvidaron una tercera parte potencial implicada, el sastre. Lo olvidaron precisamente porque no está a la vista. Verán la ventana nueva en 1 o 2 días, pero nunca verán el nuevo traje, precisamente porque nunca se hará. Ven solo lo que es inmediatamente visible. La ventana rota es una falacia elemental. Podríamos pensar que cualquiera sería capaz de evitarla después de un poco de reflexión. Aún así, la falacia de la ventana rota, bajo cientos de disfraces, es la más persistente de la historia en la economía. Está hoy más presente que en ningún otro momento del pasado. Se reafirma todos los días por políticos, grandes jerarcas de la industria, cámaras de comercio, líderes sindicales, escritores de editoriales, columnistas de periódicos, comentaristas de radio e incluso profesores de economía de las mejores universidades. En sus diversas formas, todos ellos ponderan las ventajas de la destrucción. Aunque algunos de ellos negarían decir que haya beneficios netos en pequeños actos de destrucción, pero ven grandes beneficios en enormes actos de destrucción. Nos dicen lo mucho mejor que estamos todos económicamente en la guerra y no en la paz. Ven milagros de producción que requieren una guerra para lograrse. Y ven en un mundo de posguerra indudablemente próspero debido a una enorme demanda acumulada o respaldada. Pero confunden necesidad con demanda. Cuanto más destruye la guerra, mayor es el empobrecimiento que da lugar, siendo que la verdadera demanda requiere poder de compra correspondiente. Y esto lo podríamos explicar en el contexto actual, reflexionando sobre las necesidades de la población de un país como Uganda, que son incomparablemente mayores que la de Estados Unidos, pero su poder adquisitivo y el volumen de nuevos negocios que puede estimular es incomparablemente menor.
Algunos ejemplos de nuestra vieja amiga, la falacia de la ventana rota, aparece con nuevas ropas y engordada más allá de lo reconocible, y estos ejemplos se dan por sí mismos. Por ejemplo, bueno, hasta aquí el primer video. Espero que les haya gustado, les haya parecido siquiera interesante. Les invito a comentar. Es un poeta. ¡Es un poeta! Chao, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. If a private venture fails, it's closed down. If a government venture fails, it's expanded. And I challenge you to find any exceptions.